El 15 de noviembre de 1703, en el convento de Santa Clara la Real en Santo Domingo, los gritos más desgarradores que jamás se habían escuchado en un lugar sagrado atravesaron las paredes de piedra. Una mujer de 58 años era golpeada hasta la muerte por 12 monjas que habían jurado obediencia, pero que esa noche juraron venganza. Sor Mariana de los Santos, la madre superior más temida del Caribe español, había convertido la casa de Dios en un infierno de torturas y abusos durante 8 años. Pero esa noche, sus propias hermanas decidieron que había llegado la hora de la justicia divina. En 18 minutos exactos, el altar más sagrado de Santo Domingo se convirtió en un campo de batalla donde la oración se transformó en violencia colectiva y donde 12 mujeres consagradas a Dios ejecutaron el asesinato más brutal de la historia colonial dominicana. Suscríbete ahora para descubrir cómo la tiranía religiosa desató la venganza más sangrienta jamás documentada en un convento colonial. Santo Domingo. En 1703 era el corazón espiritual del Caribe español, sede del primer arzobispado de América y hogar de los conventos más poderosos del Nuevo Mundo. En el centro de esta ciudad colonial se alzaba el convento de Santa Clara la Real, una fortaleza de piedra coralina que había sido construida en 1552 y que albergaba a las 40 monjas más influyentes de toda la Española. El convento de Santa Clara no era un refugio espiritual ordinario. Era el destino de las hijas de la más alta nobleza española y criolla, mujeres que habían renunciado al matrimonio y a la maternidad para consagrarse a Dios, pero que traían consigo las fortunas familiares más grandes del Caribe. Cada monja había ingresado con una dote que oscilaba entre 2,000 y 10,000 pesos de oro, convirtiendo al convento en una de las instituciones más ricas de todo el virreinato. Dentro de estos muros sagrados, las monjas vivían en celdas individuales decoradas con lujos que rivalizaban con los palacios virreinales. Tapices seda traídos de España, mobiliario tallado en caoba dominicana, bibliotecas privadas con libros prohibidos que solo ellas tenían licencia para leer, y jardines privados donde cultivaban flores exóticas y hierbas medicinales. Pero esta aparente vida de contemplación y lujo ocultaba una realidad mucho más siniestra. Desde 1695, cuando Sor Mariana de los Santos había sido elegida Madre Superior, el convento se había transformado en una prisión donde el abuso, la tortura psicológica y la crueldad más extrema se habían convertido en rutina diaria. Sor Mariana de los Santos tenía 58 años y provenía de una de las familias más poderosas de Castilla. Había llegado al convento en 1678 con una dote de 15,000 pesos de oro, la más alta jamás registrada en Santo Domingo. Durante sus primeros 17 años como monja, había demostrado ser una administradora excepcional, pero también una mujer con una sed de poder que trascendía los límites de la vida religiosa. Su transformación en tirana comenzó el mismo día de su elección como Madre Superior. En su primer discurso ante la comunidad, estableció lo que llamó las nuevas reglas de purificación espiritual. Un sistema de castigos que convertía cada aspecto de la vida conventual en una oportunidad para ejercer control absoluto sobre sus hermanas. «Hermanas mías», había declarado ese primer día, «Dios me ha puesto aquí para purificar sus almas de toda debilidad humana. Cualquier falta, por mínima que sea, será castigada con la severidad que merecen quienes han prometido perfección ante el Altísimo». Las faltas que Sor Mariana consideraba dignas de castigo incluían prácticamente todo: llegar 1 minuto tarde a maitines, sonreír durante las oraciones, comer más de la ración asignada, hablar en voz alta durante el silencio obligatorio, tener pensamientos impuros que ella detectaba mediante inspecciones espirituales, e incluso soñar con sus familias o con su vida anterior al convento. Los castigos que Sor Mariana había diseñado superaban en crueldad cualquier sistema penitenciario de la época. Para las faltas menores,
Las monjas eran obligadas a permanecer de rodillas durante horas sobre guisantes secos mientras recitaban el rosario completo 5 veces seguidas. Para las faltas moderadas, eran encerradas en celdas de castigo sin comida ni agua durante días enteros. Para las faltas graves, Sor Mariana había inventado torturas que combinaban sufrimiento físico con humillación psicológica. Sor Teresa de Jesús, una monja de 24 años, hija del conde de Oviedo, había sido la primera en experimentar la brutalidad completa del sistema de Sor Mariana. En abril de 1696, había sido sorprendida llorando en su celda mientras leía una carta de su madre. Sor Mariana consideró esto una falta de fe en la providencia divina y ordenó que Sor Teresa fuera atada al altar mayor durante toda una noche, desnuda y con una corona de espinas, mientras las otras monjas eran obligadas a escupir sobre ella y a recitar letanías que la acusaban de ser una falsa esposa de Cristo. Sor Isabel de la Concepción, de 31 años, había sufrido un castigo aún peor por el crimen de defender a Sor Teresa. Sor Mariana la había encerrado en una celda subterránea durante 2 semanas, alimentándola únicamente con pan duro y agua salada, mientras la obligaba a copiar 1000 veces la frase «Soy una serpiente que merece el fuego eterno». Pero el sistema de torturas de Sor Mariana no se limitaba al castigo físico. Había desarrollado métodos de torturas psicológica que destruían la mente y el espíritu de sus víctimas de maneras más sutiles, pero igualmente devastadoras. Su técnica favorita era lo que llamaba confesiones purificadoras. Obligaba a cada monja a confesarse ante toda la comunidad, no solo sus pecados reales, sino también sus pensamientos más íntimos, sus dudas de fe, sus recuerdos de familia, sus deseos reprimidos y sus fantasías más privadas. Cualquier negativa a participar en estas confesiones resultaba en castigos que podían durar semanas. Sor Carmen de los Ángeles, una monja de 28 años, que había llegado al convento huyendo de un matrimonio forzado, había sido obligada a confesar públicamente que deseaba carnalmente al jardinero del convento. Una acusación completamente falsa que Sor Mariana había inventado para humillarla. Como castigo por esta lujuria confesada, Sor Carmen fue obligada a caminar desnuda por los pasillos del convento durante una semana entera, mientras las otras monjas la insultaban y la golpeaban con rosarios. Sor Ana de San José, de 35 años, había sufrido una humillación diferente, pero igualmente cruel. Sor Mariana había interceptado una carta que Ana había escrito en secreto a su hermana menor, contándole sobre las condiciones del convento. Como castigo por traición a la casa de Dios, Sor Mariana había obligado a Ana a quemar públicamente todas las cartas que había recibido de su familia durante sus 12 años en el convento, mientras recitaba «Mi familia es el demonio que me tienta a abandonar a Cristo». Pero la crueldad de Sor Mariana alcanzó su punto más extremo con Sor Magdalena del Rosario, una monja de apenas 19 años que había ingresado al convento tras la muerte de sus padres. Magdalena sufría de epilepsia, una condición que Sor Mariana había declarado como posesión demoníaca. Durante los ataques epilépticos de la joven, Sor Mariana organizaba exorcismos, donde toda la comunidad rodeaba a Magdalena gritando oraciones mientras la golpeaban con crucifijos para expulsar a los demonios. En octubre de 1702, durante uno de estos exorcismos, Magdalena había muerto por las heridas causadas por los golpes. Sor Mariana había declarado su muerte como liberación del alma poseída y había obligado a todas las monjas a celebrar misa de acción de gracias por la victoria de Cristo sobre Satanás. La muerte de Sor Magdalena marcó el punto de quiebre para muchas de las monjas que habían soportado años de abuso en silencio. Pero el miedo a los castigos de Sor Mariana era tan profundo que ninguna se atrevía a hablar abiertamente sobre la posibilidad de resistencia. Fue Sor Esperanza de la Cruz, una monja de 42 años que había sido la confidente más cercana de Magdalena, quien comenzó a plantar las primeras semillas de rebelión. Durante las oraciones nocturnas, cuando Sor Mariana dormía en su celda privada,
Esperanza comenzó a susurrar a sus hermanas más cercanas: Magdalena no murió por Dios, murió por el demonio que habita en Mariana. Las palabras de Esperanza encontraron eco en corazones que habían estado guardando su dolor y su ira durante años. Lentamente, muy lentamente, comenzó a formarse una conspiración que cambiaría para siempre la historia del convento y de Santo Domingo. El grupo inicial estaba formado por 6 monjas: Sor Esperanza de la Cruz, Sor Teresa de Jesús, Sor Isabel de la Concepción, Sor Carmen de los Ángeles, Sor Ana de San José y Sor Beatriz de los Remedios, una monja de 38 años que había sido castigada brutalmente por ayudar en secreto a Magdalena durante sus crisis epilépticas. Durante meses, estas 6 mujeres desarrollaron un sistema de comunicación secreta que les permitía planificar sin ser detectadas por Sor Mariana. Utilizaban códigos basados en pasajes bíblicos, se pasaban mensajes escondidos en libros de oración y aprovechaban los momentos de silencio obligatorio para intercambiar miradas y gestos que solo ellas comprendían. El plan inicial era simple: documentar todos los abusos de Sor Mariana y enviar una carta secreta al arzobispo de Santo Domingo, denunciando la situación y pidiendo su intervención. Pero cuando intentaron poner este plan en práctica, descubrieron algo que las llenó de terror. El propio arzobispo, don Francisco de Salazar y Espinosa, no solo conocía los métodos de Sor Mariana, sino que los había aprobado personalmente. En septiembre de 1703, Sor Teresa había logrado enviar una carta al arzobispo detallando algunos de los abusos más graves. La respuesta llegó 2 semanas después, pero no era lo que habían esperado. En lugar de una investigación o una intervención, el arzobispo había enviado una carta de felicitación a Sor Mariana por su celo excepcional en la purificación de las almas, y una advertencia severa a toda la comunidad sobre los peligros de la rebelión contra la autoridad legítima establecida por Dios. Pero lo que más las horrorizó fue el párrafo final de la carta del arzobispo. He recibido informes de algunas hermanas que parecen cuestionar los métodos de purificación espiritual de la Madre Superior. Quiero recordarles que Sor Mariana actúa con mi autorización completa y que cualquier resistencia a su autoridad será considerada como resistencia a Dios mismo. Las hermanas que persistan en esta actitud rebelde serán transferidas a conventos de clausura absoluta en lugares donde podrán reflexionar sobre su pecado de soberbia. La amenaza era clara: no habría rescate externo. Si querían liberarse de la tiranía de Sor Mariana, tendrían que hacerlo por sí mismas. Esta revelación transformó a las 6 conspiradoras. Ya no estaban planeando una denuncia, ahora estaban planeando una revolución. Y sabían que una revolución a medias sería su muerte segura. Durante las siguientes semanas, reclutaron cuidadosamente a 6 monjas más: Sor Catalina del Sacramento, Sor Inés de la Trinidad, Sor Rosario de los Dolores, Sor Pilar de la Misericordia, Sor Ángeles de la Pasión y Sor Dolores del Calvario. Cada una había sufrido abusos específicos que las habían llevado al límite de la resistencia humana. El grupo de 12 mujeres representaba una fuerza formidable. Tenían entre 19 y 45 años. Provenían de las familias más influyentes del Caribe español. Habían recibido educaciones excepcionales y poseían una determinación forjada por años de sufrimiento extremo. Pero sabían que no bastaba con ser muchas. Necesitaban un plan perfecto, porque no tendrían una segunda oportunidad. La conspiración ha tomado forma. 12 mujeres consagradas a Dios están a punto de convertirse en ejecutoras de la justicia más brutal jamás vista en un convento colonial. ¿Estás preparado para conocer cómo planificaron el asesinato perfecto? Octubre de 1703. Las 12 conspiradoras habían desarrollado una estrategia que combinaba conocimiento íntimo del convento, coordinación militar y una comprensión profunda de la psicología de su víctima. No sería un crimen pasional, sino una ejecución planificada que enviaría un mensaje claro a todos los tiranos religiosos del Caribe.
Sor Esperanza de la Cruz había emergido como la líder natural del grupo. Su experiencia como la monja encargada de la enfermería le había dado conocimientos sobre anatomía humana y sobre hierbas que podrían ser útiles. Pero más importante aún, su relación cercana con Sor Magdalena le había dado una motivación que trascendía el miedo. «Hermanas», les dijo durante una de sus reuniones secretas en la cripta del convento, «no estamos planeando un asesinato. Estamos planeando una ejecución. Sor Mariana ha sido juzgada por Dios a través de nuestros sufrimientos, y nosotras somos los instrumentos de su justicia». El plan que desarrollaron era de una simplicidad brutal. Sor Mariana tenía una rutina nocturna invariable. Cada noche, después de completas, se retiraba a la capilla privada situada detrás del altar mayor para realizar lo que llamaba su comunión personal con Cristo. Durante esta hora, entre las 11:30 de la noche y las 12:30 de la madrugada, permanecía completamente sola, arrodillada ante el crucifijo, con las puertas cerradas desde adentro. Las 12 monjas sabían que esta era su única oportunidad. Sor Mariana estaría aislada, sin posibilidad de pedir ayuda, y rodeada por los símbolos religiosos que había utilizado para justificar años de crueldad. Pero el plan tenía una dimensión psicológica que lo convertía en algo más que un simple asesinato. Las monjas habían decidido que Sor Mariana debía morir exactamente como había torturado a sus víctimas. Lentamente, con plena conciencia de lo que estaba ocurriendo, y rodeada por las voces de aquellas a quienes había hecho sufrir. Sor Isabel de la Concepción había aportado un elemento crucial al plan. Como encargada de la sacristía, tenía acceso a todas las llaves del convento, incluyendo la llave maestra de la capilla privada. También conocía los horarios exactos de todas las monjas y sabía cuáles estarían durmiendo profundamente durante el momento elegido para la ejecución. Sor Carmen de los Ángeles había contribuido con su conocimiento de los movimientos nocturnos de Sor Mariana. Durante meses había observado secretamente las rutinas de la Madre Superior, cronometrando cada aspecto de su oración nocturna. Sabía que Sor Mariana tardaba exactamente 12 minutos en llegar desde su celda hasta la capilla, que permanecía arrodillada en la misma posición durante toda la hora, y que su concentración era tan profunda que no notaría ruidos externos hasta que fuera demasiado tarde. Las otras monjas habían sido asignadas roles específicos basados en sus habilidades particulares. Sor Ana de San José, la más fuerte físicamente, sería la encargada de inmovilizar a Sor Mariana una vez que comenzara el ataque. Sor Beatriz de los Remedios, que había desarrollado una furia silenciosa desde la muerte de Magdalena, sería la primera en golpear. Las demás formarían un círculo alrededor de la víctima, asegurándose de que no pudiera escapar y participando en lo que habían decidido llamar la purificación final. Pero el elemento más siniestro del plan era el componente ritual que habían desarrollado. No sería una muerte rápida. Sería una ejecución que reflejaría cada tortura que Sor Mariana había infligido durante sus 8 años como Madre Superior. Primero la obligarían a confesarse ante todas ellas, tal como había obligado a tantas otras a humillarse públicamente. Luego la exorcizarían de sus demonios de crueldad, utilizando los mismos métodos brutales que había aplicado a Sor Magdalena. Finalmente la purificarían mediante golpes que representarían cada lágrima derramada, cada grito de dolor, cada noche de terror que había causado. El 10 de noviembre, 5 días antes de la fecha elegida para la ejecución, ocurrió un evento que confirmó para las conspiradoras que su plan era no solo necesario, sino moralmente imperativo. Sor Lucía de los Mártires, una monja de apenas 21 años que había llegado al convento hacía solo 6 meses, fue sorprendida por Sor Mariana escribiendo en un diario personal. El crimen de Lucía había sido anotar sus pensamientos y sentimientos sobre la vida conventual, algo que Sor Mariana consideró como vanidad espiritual y rebelión contra el orden divino. El castigo fue el más brutal que las monjas habían presenciado jamás. Sor Mariana ordenó que Lucía fuera atada al púlpito de la capilla durante 3 días y 3 noches consecutivas.
sin comida ni agua, mientras cada monja de la comunidad era obligada a leer en voz alta pasajes de las escrituras que condenaban la vanidad y la rebelión. Pero lo que convirtió este castigo en una abominación fue que Sor Mariana obligó a las monjas a golpear a Lucía con sus rosarios cada vez que leían un pasaje sobre el castigo de los pecadores. Durante 72 horas, la joven fue sistemáticamente torturada por sus propias hermanas, quienes lloraban mientras la golpeaban, sabiendo que cualquier negativa resultaría en castigos aún peores. Al final del tercer día, Lucía había perdido la conciencia y comenzó a mostrar síntomas de muerte inminente. Solo entonces Sor Mariana ordenó que fuera llevada a la enfermería, donde Sor Esperanza luchó desesperadamente para salvar su vida. Lucía sobrevivió, pero el daño a su mente y su espíritu era irreversible. Había quedado en un estado de silencio permanente, incapaz de hablar o de reconocer a quienes la rodeaban. Se había convertido en un espectro viviente, un recordatorio constante de hasta dónde podía llegar la crueldad de Sor Mariana. Para las 12 conspiradoras, la tortura de Sor Lucía fue la confirmación final de que no había alternativa moral a la acción directa. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia. Se trataba de proteger a las monjas más jóvenes y más vulnerables que seguían llegando al convento sin saber el infierno que las esperaba. «Hermanas», dijo Sor Esperanza esa noche mientras cuidaba a la destrozada Sor Lucía, «miren lo que le ha hecho a esta niña inocente. Si no actuamos ahora, ¿cuántas más sufrirán el mismo destino? No podemos seguir siendo cómplices silenciosas de estos crímenes». El 14 de noviembre, un día antes de la ejecución planificada, las 12 monjas se reunieron por última vez para repasar cada detalle del plan. Cada una había hecho las paces con lo que estaba a punto de hacer. Ya no eran solo víctimas de abuso. Se habían convertido en guerreras preparadas para una batalla que determinaría el futuro de todas las mujeres en el convento. Sor Teresa de Jesús había escrito una confesión colectiva que planeaban dejar sobre el cuerpo de Sor Mariana. El documento explicaba con detalle cada abuso que habían sufrido, cada tortura que habían presenciado, y las razones por las cuales habían decidido que la justicia humana era la única respuesta posible cuando la justicia divina parecía ausente. Sor Isabel había preparado los instrumentos que utilizarían, no armas fabricadas, sino los objetos religiosos que Sor Mariana había convertido en instrumentos de tortura. Crucifijos de metal pesado, rosarios con cuentas de madera dura, candelabros de bronce y libros de oración encuadernados en cuero grueso. La ironía era perfecta. Los símbolos de la fe se convertirían en herramientas de justicia. Las otras monjas habían ensayado mentalmente sus roles específicos. Sabían exactamente dónde estarían posicionadas, qué dirían, cómo actuarían durante los momentos críticos. No habría improvisación. Cada segundo había sido planificado con precisión militar. Pero lo más importante de todo era que habían llegado a un acuerdo sobre el significado espiritual de lo que estaban a punto de hacer. No era venganza personal. Era justicia divina ejecutada a través de manos humanas. No era asesinato. Era la eliminación de un demonio que había profanado la casa de Dios durante demasiado tiempo. El plan perfecto está listo. 12 mujeres consagradas a Dios están a punto de ejecutar la sentencia más brutal en la historia de los conventos coloniales. ¿Tienes el valor de conocer cómo la oración se convirtió en violencia? 15 de noviembre de 1703, 11:25 de la noche. El convento de Santa Clara la Real estaba sumido en el silencio nocturno que precedía a maitines. Las 40 monjas de la comunidad se habían retirado a sus celdas después de completas, pero 12 de ellas permanecían despiertas, sus corazones latiendo con una mezcla de terror sagrado y determinación inquebrantable. Sor Esperanza de la Cruz hizo la señal convenida. 3 toques suaves en la pared de piedra que separaba su celda de la de Sor Isabel.
El sonido se transmitió como un eco silencioso a través de las paredes del convento, alertando a cada una de las conspiradoras de que había llegado el momento de la justicia. Una por una, las 12 monjas salieron de sus celdas con movimientos que habían practicado durante semanas. Sus pasos eran silenciosos como los de fantasmas, sus respiraciones controladas como las de cazadoras experimentadas. Llevaban consigo los instrumentos de su justicia: crucifijos, rosarios, candelabros y libros de oración que esa noche se convertirían en herramientas de liberación. A las 11:30 de la noche exactas, como todas las noches durante los últimos 8 años, Sor Mariana de los Santos salió de su celda privada y comenzó su camino hacia la capilla situada detrás del altar mayor. Sus pasos resonaban con la arrogancia de quien se creía intocable, de quien había convertido la autoridad religiosa en licencia para la crueldad más extrema. Las 12 ejecutoras la observaron desde las sombras mientras se dirigía hacia el lugar donde encontraría su destino. Sor Mariana caminaba erguida, envuelta en su hábito negro, llevando consigo el mismo aire de superioridad despiadada que había utilizado para aterrorizar a sus hermanas durante años. A las 11:32 de la noche, Sor Mariana entró en la capilla privada y cerró la puerta desde adentro, como era su costumbre. Se arrodilló ante el crucifijo de oro que dominaba el pequeño altar, comenzando las oraciones que, sin saberlo, serían las últimas de su vida. Las 12 monjas esperaron exactamente 5 minutos, el tiempo necesario para que Sor Mariana entrara en el estado de concentración profunda que la haría vulnerable. Luego, Sor Isabel utilizó la llave maestra para abrir silenciosamente la puerta de la capilla. La escena que siguió fue de una coordinación perfecta y una brutalidad que trascendía lo humano. Las 12 mujeres entraron en la capilla como una fuerza de la naturaleza, rodeando a Sor Mariana antes de que pudiera reaccionar o gritar pidiendo ayuda. ¿Qué significa esto? Component Placement, rugió Sor Mariana al ver a sus subordinadas invadiendo su santuario privado. Salgan inmediatamente de aquí, o todas ustedes conocerán castigos que las harán suplicar por la muerte. Sor Esperanza se colocó directamente frente a ella, mirándola con una frialdad que helaba la sangre. Sor Mariana, le dijo con voz que no temblaba, esta noche no hay subordinadas. Esta noche somos jueces y usted es la acusada. Sor Mariana intentó ponerse en pie, pero Sor Ana de San José la forzó a permanecer arrodillada, colocando sus manos poderosas sobre los hombros de la Madre Superior. Por primera vez en 8 años, Sor Mariana experimentó lo que era estar completamente indefensa ante la voluntad de otras. «Esto es sacrilegio», swingó, pero su voz ya contenía una nota de miedo que sus torturadoras reconocieron inmediatamente. «Están cometiendo un pecado mortal. Dios las castigará por toda la eternidad». Sor Teresa de Jesús se acercó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. «Dios ya nos ha hablado, Mariana. Nos habló a través de los gritos de Sor Magdalena cuando usted la torturó hasta la muerte. Nos habló a través de las lágrimas de cada hermana que usted humilló y quebró. Esta noche somos la respuesta de Dios a nuestras oraciones». Lo que siguió fue una inversión completa de los métodos de tortura que Sor Mariana había perfeccionado durante años. Las 12 monjas la obligaron a confesarse públicamente, tal como ella había obligado a tantas otras a humillarse ante la comunidad. «Confiese», le ordenó Sor Esperanza. «¿Cuántas hermanas torturó hasta quebrar su espíritu? ¿Cuántas noches durmió tranquila mientras sus víctimas lloraban de dolor?» Zrenia, agregó Sor Isabel. «¿Cuántas veces usó el nombre de Dios para justificar su crueldad demoníaca?» Zrenia, continuó Sor Carmen. Sor Mariana se negaba a responder, pero las 12 mujeres habían aprendido de los mejores maestros en el arte de quebrar la resistencia humana. Comenzaron a aplicar los mismos métodos de presión psicológica que ella había usado contra ellas. «¿Recuerda a Sor Magdalena?» «Zrenia», le susurró Sor Beatriz al oído. «¿Recuerda cómo gritaba pidiendo clemencia mientras usted ordenaba que la golpeáramos con crucifijos?» «¿Recuerda a Sor Lucía?» «Zrenia», agregó Sor Catalina.
La niña de 21 años que usted torturó durante 3 días hasta volverla loca. Con cada nombre que mencionaban, con cada crimen que recordaban, Sor Mariana se encogía más, como si las palabras fueran golpes físicos. Por primera vez en décadas estaba experimentando el terror puro que había sido la experiencia diaria de sus víctimas. Después de 20 minutos de esta confesión forzada, durante los cuales Sor Mariana había admitido crímenes que superaban lo que incluso sus víctimas habían imaginado, las 12 monjas procedieron a la segunda fase de su justicia, el exorcismo. Hermanas, declaró Sor Esperanza con solemnidad religiosa, esta mujer ha sido poseída por demonios de crueldad durante demasiado tiempo. Es nuestro deber cristiano expulsar a estos demonios de la casa de Dios. Lo que siguió fue una parodia siniestra de los exorcismos que Sor Mariana había realizado sobre Sor Magdalena y otras víctimas. Las 12 mujeres rodearon a su víctima, comenzando a recitar oraciones mientras la golpeaban rítmicamente con crucifijos y rosarios. Pero a diferencia de los falsos exorcismos de Sor Mariana, este tenía un propósito real. No expulsar demonios imaginarios, sino cobrar una deuda de justicia que había estado acumulándose durante 8 años de tiranía. Los golpes eran metódicos, calculados, diseñados para causar el máximo dolor sin provocar una muerte demasiado rápida. Cada monja golpeaba mientras recitaba el nombre de una de las víctimas de Sor Mariana, convirtiendo cada impacto en un acto de memoria y justicia. Por Sor Magdalena, decía Sor Esperanza mientras su crucifijo se estrellaba contra el hombro de Sor Mariana. Por Sor Lucía, continuaba Sor Teresa, su rosario marcando un moretón en el brazo de la tirana. Por todas las lágrimas que nos hiciste derramar, agregaba Sor Isabel, mientras su candelabro de bronce encontraba su objetivo. Los gritos de Sor Mariana llenaron la capilla, pero las paredes de piedra gruesa del convento los contenían, asegurando que ninguna de las otras 28 monjas durmientes fuera despertada por los sonidos de la justicia siendo ejecutada. Durante 18 minutos exactos, las 12 ejecutoras mantuvieron su ritual de venganza sagrada. No era furia ciega, era justicia calculada, medida, proporcional al sufrimiento que habían experimentado durante años. Cada golpe tenía un propósito, cada palabra una razón, cada momento un significado que trascendía la violencia física. Sor Mariana, quien durante 8 años había demostrado ser implacable ante el sufrimiento ajeno, ahora suplicaba por la misma clemencia que había negado sistemáticamente a sus víctimas. «Por favor», gemía entre golpes, «me arrepiento, cambiaré, seré diferente». Magdalena también suplicó, respondió Sor Esperanza sin detener sus golpes. Lucía también pidió clemencia. Teresa también prometió ser mejor, pero usted nunca se detuvo. Ahora usted va a experimentar exactamente lo que nos hizo sentir, continuó Sor Beatriz. La diferencia es que nosotras no somos demonios. Nosotras somos ángeles de justicia. A medida que pasaban los minutos, los golpes se volvían más intensos, más coordinados, más definitivos. Las 12 mujeres habían entrado en un estado de concentración colectiva que trascendía la experiencia individual. Se habían convertido en un organismo único dedicado a un propósito sagrado: la eliminación de un mal que había infectado la casa de Dios durante demasiado tiempo. Los últimos momentos de Sor Mariana fueron un reflejo perfecto de los últimos momentos que había causado a tantas víctimas. Estaba rodeada por voces que la acusaban, por golpes que no cesaban, por un dolor que no tenía fin, y por la comprensión terrible de que no habría rescate, no habría clemencia, no habría escape. A las 12:03 de la medianoche del 16 de noviembre de 1703, Sor Mariana de los Santos exhaló su último aliento en el mismo altar donde había justificado años de crueldad con el nombre de Dios. Su cuerpo yacía inmóvil, finalmente liberado de los demonios de sadismo que lo habían poseído durante décadas. Las 12 ejecutoras se quedaron inmóviles durante varios minutos, observando el cuerpo de quien había sido su tirana. No sentían remordimiento. Sentían la profunda satisfacción de quienes habían completado una tarea sagrada necesaria.
Sor Esperanza se arrodilló junto al cuerpo y colocó sobre él la confesión colectiva que habían preparado. El documento, escrito en latín y español, explicaba con precisión cada crimen que Sor Mariana había cometido y las razones teológicas que justificaban su ejecución. «Hermanas», dijo con voz que ahora sonaba diferente, «liberada, hemos completado la obra que Dios nos encomendó. Ya no somos víctimas, somos mujeres libres en la casa del Señor». Pero sabían que su acto de justicia tendría consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. No podían ocultar lo que habían hecho, ni querían hacerlo. Su crimen había sido también una declaración, un mensaje que resonaría por todo el imperio español. El abuso de autoridad religiosa tendría un precio, y ese precio podía ser la muerte. Las 12 monjas salieron de la capilla como habían entrado, en silencio, coordinadas, determinadas. Pero ahora caminaban como mujeres diferentes. El miedo que había dominado sus vidas durante años había sido reemplazado por una serenidad que provenía de haber hecho justicia con sus propias manos. Regresaron a sus celdas y esperaron el amanecer, sabiendo que cuando el cuerpo de Sor Mariana fuera descubierto, sus vidas cambiarían para siempre. Pero también sabían que había valido la pena. Habían salvado las vidas de futuras víctimas. Habían cobrado una deuda de justicia que había estado pendiente durante demasiado tiempo. Y habían demostrado que ningún tirano, sin importar cuánto poder religioso poseyera, estaba por encima de la justicia humana. La venganza ha sido completada, pero las consecuencias apenas comienzan. ¿Qué pasará cuando las autoridades coloniales descubran el crimen más brutal en la historia de los conventos españoles? 6 de la mañana, 16 de noviembre de 1703. Las campanas del convento de Santa Clara la Real llamaban a laudes, pero por primera vez en 8 años, la voz autoritaria de Sor Mariana no se escuchaba dirigiendo las oraciones matutinas. Su ausencia fue notada inmediatamente por las 28 monjas que no habían participado en la conspiración. Sor Remedios del Sagrado Corazón, la monja más anciana del convento a los 67 años, fue enviada a buscar a la Madre Superior ausente. Cuando llegó a la capilla privada y abrió la puerta, el grito que salió de su garganta se escuchó en todo Santo Domingo. El cuerpo de Sor Mariana yacía en el centro de la capilla, rodeado por los instrumentos de su ejecución y por la confesión colectiva que explicaba cada detalle de su crimen y su castigo. La escena era de una violencia que contrastaba brutalmente con la sacralidad del lugar, pero también de una justicia que era imposible de negar. En cuestión de minutos, toda la comunidad se había reunido alrededor del cadáver. Las 28 monjas inocentes estaban horrorizadas por la violencia, pero también secretamente aliviadas por la muerte de quien las había aterrorizado durante años. Las 12 ejecutoras permanecían en silencio, observando las reacciones de sus hermanas con una serenidad que no intentaban ocultar. Sor Esperanza fue la primera en hablar. «Hermanas», dijo dirigiéndose a toda la comunidad, «lo que ven aquí no es un crimen, es justicia. Sor Mariana murió por los mismos métodos que ella utilizó para torturar y asesinar a nuestras hermanas durante 8 años». La confesión colectiva fue leída en voz alta ante toda la comunidad. Cada párrafo detallaba abusos específicos, nombraba víctimas concretas y proporcionaba justificaciones teológicas para el acto de ejecución. Para muchas de las monjas que habían sufrido en silencio, era la primera vez que sus experiencias eran validadas públicamente. Sor Remedios, quien había sido una de las víctimas más constantes de los abusos de Sor Mariana, se acercó a Sor Esperanza con lágrimas en los ojos. «Hija», le dijo, «has hecho lo que ninguna de nosotras tuvo el valor de hacer. Has liberado a todas las que estamos aquí y a todas las que vendrán después. Una por una, las 28 monjas que no habían participado en la ejecución se acercaron a las 12 ejecutoras para expresar su apoyo. No había condena moral, había gratitud, alivio y una sensación colectiva de que finalmente se había hecho justicia. Pero las 12 sabían que esta solidaridad interna no las protegería de las consecuencias externas que estaban por llegar.
A las 7:30 de la mañana, las noticias de la muerte de Sor Mariana llegaron al Palacio Arzobispal. Don Francisco de Salazar y Espinosa, quien había respaldado completamente los métodos de la Madre Superior, entró en pánico al comprender las implicaciones de lo que había ocurrido. Para las 9 de la mañana, una comitiva de soldados coloniales, funcionarios del Santo Oficio e investigadores episcopales había rodeado el convento de Santa Clara la Real. La investigación más importante en la historia religiosa de Santo Domingo estaba a punto de comenzar, pero las 12 ejecutoras tenían una estrategia para esto también. Habían decidido desde el principio que no negarían su participación, pero que tampoco permitirían que fueran tratadas como criminales comunes. Habían cometido un acto de justicia religiosa y exigirían ser juzgadas como tales. Cuando el capitán general don Severino de Manzaneda llegó al convento para dirigir personalmente la investigación, se encontró con algo que no había esperado. 12 mujeres que admitían abiertamente su crimen y que exigían ser juzgadas por un tribunal eclesiástico, no por la justicia civil. «Señor capitán general», le dijo Sor Esperanza cuando fue interrogada, «somos monjas consagradas a Dios, y nuestro acto fue de obediencia a la voluntad divina. No reconocemos la autoridad civil sobre asuntos que pertenecen exclusivamente a la jurisdicción eclesiástica». Esta estrategia legal, basada en los privilegios del fuero eclesiástico, complicó enormemente el caso. Las autoridades civiles querían ejecutar inmediatamente a las 12 monjas, como ejemplo para evitar futuros levantamientos, pero las leyes canónicas protegían a las religiosas de la justicia secular. El arzobispo se encontró en una posición imposible. Por un lado, había respaldado públicamente los métodos de Sor Mariana y no podía condenar a las ejecutoras sin admitir su propia complicidad en años de abusos. Por otro lado, no podía permitir que el asesinato de una Madre Superior quedara impune sin sentar un precedente peligroso para toda la autoridad religiosa. Durante 3 meses, el caso de las 12 monjas de Santa Clara dividió a toda la sociedad colonial de Santo Domingo. Las familias nobles que habían enviado a sus hijas al convento exigían justicia por los abusos que habían sufrido. Los funcionarios religiosos demandaban castigo por la rebelión contra la autoridad eclesiástica. Los ciudadanos comunes veían a las 12 mujeres como heroínas que habían eliminado a un demonio. La resolución final llegó en febrero de 1704, cuando el rey Felipe V de España, informado directamente sobre el caso, emitió una decisión que sorprendió a todos. Las 12 monjas no serían ejecutadas, pero serían transferidas a diferentes conventos de clausura absoluta en España, donde pasarían el resto de sus vidas en penitencia. Sor Mariana sería póstumamente despojada de todos sus títulos y honores, y sus métodos serían oficialmente condenados por la Iglesia. Pero lo más importante de la decisión real fue el establecimiento de nuevas leyes que regulaban el poder de los superiores religiosos y que creaban mecanismos de denuncia para casos de abuso en conventos y monasterios. En marzo de 1704, las 12 ejecutoras fueron embarcadas en diferentes navíos hacia España. Cada una fue enviada a un convento diferente, asegurando que nunca podrían reunirse nuevamente. Sor Esperanza de la Cruz fue enviada al convento de las Descalzas Reales en Madrid, donde vivió 31 años más como una monja modelo, respetada por su sabiduría y su serenidad. Nunca expresó remordimiento por lo que había hecho, y sus últimas palabras fueron: «Magdalena, ya voy, la justicia fue servida». Sor Teresa de Jesús terminó en un convento en Sevilla, donde se convirtió en una reformadora respetada que trabajó durante décadas para mejorar las condiciones de vida de las religiosas. Su testimonio sobre los abusos en Santo Domingo se convirtió en un documento fundamental para las reformas conventuales del siglo XVIII. Las otras 10 ejecutoras tuvieron destinos similares: vidas largas dedicadas a la contemplación, el servicio y la memoria de lo que habían logrado en esa noche de noviembre de 1703. El convento de Santa Clara la Real fue completamente reformado. Se estableció un nuevo sistema de gobierno compartido que impedía que cualquier individuo concentrara poder absoluto.
Se crearon mecanismos de denuncia anónima y se instituyeron inspecciones regulares por parte de autoridades externas. Pero el legado más importante de la masacre del convento no fueron las reformas institucionales, sino el mensaje que envió a todos los tiranos religiosos del Imperio Español. El abuso de autoridad sagrada tendría consecuencias, y esas consecuencias podían ser letales. La historia de las 12 monjas se convirtió en leyenda en todo el Caribe y más allá. Inspiró reformas conventuales en México, Perú y otras colonias españolas. Demostró que las mujeres, incluso aquellas aparentemente más sometidas al sistema patriarcal religioso, podían organizarse, resistir y ejecutar justicia cuando era necesario. Más de 320 años después, la historia de las 12 ejecutoras de Santa Clara nos confronta con preguntas fundamentales sobre la justicia, la autoridad y los límites de la obediencia. ¿Cuándo se convierte la resistencia en un deber moral? ¿Cuándo se justifica la violencia contra la tiranía? ¿Cuándo deben las víctimas tomar la justicia en sus propias manos? Las 12 monjas que mataron a su madre superior no fueron heroínas perfectas ni santas inmaculadas. Fueron mujeres desesperadas que llegaron a la conclusión de que el sistema diseñado para protegerlas se había convertido en su verdugo y que la única respuesta posible era la acción directa. Su legado vive en cada persona que se niega a aceptar el abuso de autoridad, en cada grupo que se organiza para resistir la tiranía, y en cada acto de valentía colectiva que cambia el mundo para mejor. Si esta historia de resistencia y justicia colectiva te ha impactado, compártela para honrar la memoria de las 12 ejecutoras y de todas las mujeres que han luchado contra la opresión a lo largo de la historia. Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado colonial. ¿Conoces otras historias de resistencia colectiva que merecen ser contadas? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las voces silenciadas de la historia.